hasta trillado y repetitivo que en estas circunstancias en que todo el mundo vive de la pandemia, ¿no? Como una amenaza real que está haciendo tanto daño. Es una situación inusual, es única en la historia, nada igual, nada semejante, pero que ha descubierto, ha revelado a cada ser humano que si de alguna manera lo sabíamos, que somos vulnerables, frágiles, ahora prácticamente nuestro criterio o concepto de vulnerabilidad humana es mucho más grande, es más real, es más auténtica. Y esa vulnerabilidad que ha quedado al descubierto, no importa la edad, la nacionalidad, el apellido, el estatus económico o social, todos somos frágiles y vulnerables en las mismas condiciones. Yo quiero en esta oportunidad hablar de un personaje que todos de alguna manera conocemos, ¿no? Juan el Bautista. Y sabemos de él, casi todos tenemos un perfil, ¿no? De un hombre que solía estar en el desierto, ¿no? Hablar con una enseñanza de autoridad espiritual, ¿no? Un profeta con una fuerte presencia y que se alimentaba de miel silvestre, etc. ¿No? Tenemos un perfil, ¿no? de cómo era él, ¿no? Y que estaba en el río Jordán y bautizaba y sus enseñanzas eran muy bien recibidas y tenía seguidores, tenía discípulos. Este Juan el Bautista llegó prácticamente con sus enseñanzas a hacer dudar a los líderes religiosos de su época, ¿no? Porque mandaron a interrogarlo, ¿no? Le dijeron a Juan el Bautista, dinos, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el profeta? Y él respondió tajantemente, con la verdad, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y un día, viendo a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. Dijo también Juan el Bautista, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quiero recalcar, enfatizar que él vio a Jesús personalmente y lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vio al Espíritu Santo descender del cielo y que escuchó del cielo la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Lucas 7:28 hay una afirmación de Jesús que describe a Juan el Bautista. Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Con esa
descripción bíblica con todos esos acontecimientos, queremos después regresar para ver lo que sucede en la vida de Juan el Bautista. Herodes era gobernador de Galilea. Cierto día Herodes viajó a visitar a su hermano en Roma. Llegó a Roma, visitó a su hermano, y este Herodes empezó a seducir a su cuñada, a la esposa de su hermano. Y cuando regresó a Galilea, despreció a su esposa y se casó con Herodías, su cuñada, esposa de su hermano. Juan el Bautista, hombre íntegro, por supuesto no se quedó callado. Denunció ese matrimonio ilícito entre Herodes y la esposa de su hermano. Y entonces le metieron en la cárcel. Y se calcula que pasó en la cárcel aproximadamente 6 meses antes de que lo mataran, antes de que pidieran su cabeza. Quiero que hagamos ahora una especie de comparación de lo que le está sucediendo a Juan el Bautista. Ha pasado de vivir en libertad ahora a un estado de confinamiento penoso y triste. Antes se desplazaba, caminaba en un extenso territorio geográfico y ahora está en una mazmorra. Repentinamente dejó de ejercer su labor dinámica y productiva y ahora se encuentra en una inactividad carcelaria. Antes estaba rodeado de multitudes, de seguidores que atentamente escuchaban su palabra. Y ahora está en la soledad de una celda. Ahora está sujeto a la denigración humana, encadenado, maltratado. Son los romanos los que lo custodian y ellos maltratan mucho. No tiene una cama, no tiene condiciones de higiene, oscuridad porque posiblemente esté en sótano y con roedores y bichos y quién sabe qué cosas más. Y algo interesante también. Mientras estuvo en la cárcel con todas esas condiciones, Juan el Bautista, Jesús nunca lo visitó. Tampoco Jesús envió a discípulos para tener noticias o para animarlo. Entonces la nueva realidad burdamente desdibujada empezaron a hacer mella en Juan el Bautista. Y poco a poco está sufriendo los efectos de la adversidad. Y se está generando en él un cambio. Están aflorando a su mente, a su corazón, a su espíritu, a su alma, dudas. Seguramente surgen expectativas también, ¿no? Porque él sabe su identidad. Él es la voz que clama en el desierto, el que está preparando el camino para el Señor. Y ahora está injustamente encarcelado y entonces espera la visita de Jesús, que venga a interceder por él, o que llegue o que envíe a algún discípulo para que le dé ánimo, ¿no? Que le diga, Jesús dice esto, está contigo, o te manda un recado, pero no está sucediendo nada de eso. Si leemos en Mateo capítulo 11, en el versículo 3 hay una sorprendente pregunta que hace Juan el Bautista.
¿eres tú aquel que había de venir o debemos de esperar a otro? A dos de sus discípulos Juan el Bautista ha enviado a Jesús para que le pregunten esto. Juan el Bautista, repito, el que dijo, él, el Cordero de Dios, el que vio al Espíritu Santo, el que fue testigo, ahora manda preguntar. ¡Qué sorprendente! Pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? ¿Qué pasa con Juan el Bautista? Sus sentimientos están muy movidos. Él está muy perturbado. Su perspectiva está seriamente dañada. Él está desorientado, dudando de la veracidad de los hechos que él mismo fue testigo. No le contaron, él lo vio, él escuchó. Juan parece examinarse a sí mismo, revisar en esa celda su propia vida, ¿no? Y decir, ¿qué he hecho para merecer esto? Y seguramente no encuentra nada malo, ¿no? Dice, yo no merezco estar recluido, no merezco este trato, no merezco pasar por lo que estoy pasando. Él sabe que el profeta Isaías habló de él, que él sería el que prepararía el camino del Señor. Sin embargo, dirá, Jesús brilla por su ausencia. No veo que trate de sacarme de este hoyo. Mínimo, esperaría un recado, una palabrita, un ánimo. Tal vez nuestras expectativas se parecen a las de Juan y están equivocadas, ¿no? La vida me debe algo, Dios me debe algo, y ese algo que me debe, y no sé de dónde hemos sacado que Él nos debe algo, ¿no? Porque hemos ido a la iglesia, porque hemos servido, porque hemos ayudado a un enfermo, porque hemos hecho esto, porque hemos hecho lo otro, porque somos buenitos. Dios me debe algo y ahora necesito que me ayude, que me saque de esta situación, pandemia, ¿no? Cuando uno no recibe lo que espera, se frustra. Cuando tenemos expectativas insatisfechas, nos desesperamos, quedamos como perplejos, debilitados, desalentados, totalmente desanimados. Ahora, miremos la respuesta de Jesús. Él no responde, soy yo. No tienen que esperar a otro, a nadie más. Sino que dice, hagan saber a Juan. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos resucitan. Haced saber a Juan. Su respuesta, la respuesta de Jesús, que nunca es simplista ni reduccionista, implica revisar, recordar lo que sabe Juan. Allí está el punto. Revisar lo que ya sabes, Juan. Cuando se nuble tu perspectiva producto del sufrimiento, del dolor, de la angustia, es importante acudir a lo que sabemos de Dios. Es decir, que prevalezca lo que sabemos de Dios en medio de una circunstancia adversa. No debemos permitir de ninguna manera que nuestras emociones afecten nuestro conocimiento de Dios. Juan no es ciego, Juan no es cojo, no es leproso, no es sordo, no está muerto. Y el Señor lo que quiere es que entienda, ¿no? Que aunque Él no es eso, sí es ahora un afligido y un marginado, un preso, un encarcelado. Pero a los marginados y afligidos le dice, serán consolados. Y esto seguramente lo reconforta porque vamos a ver la ecuanimidad que de aquí en adelante tiene Juan. Dichoso el que no halle tropiezo en mí.
Dichoso el que no se escandalice ni se ofenda por la soberanía como Dios actúa, que no lo responsabiliza por nada de lo malo que al ser humano le suceda. Dios no es responsable. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dios espera que no tropecemos si su voluntad es diferente a la que esperamos, en cuanto a tiempo, en cuanto a método. Es legítimo tener temores, pero no debemos caer en desesperanza. Dios está con nosotros. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Yo me aferro a las promesas de Dios. Que aunque la peste es real, que aunque la pandemia está enfermando, matando, empobreciendo y haciendo tanto desastre en muchos hogares, Dios dice que Él es mi escudo alrededor de mí. Yo le creo y yo vivo en fe por Él.